Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Coffee Brain después de esta pausa de verano. Ya estamos de regreso. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra, y estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook. Estoy en compañía del equipo de especialistas de Brain and Mind y hoy está con nosotros la maestra Clara Guillemot. Ella es psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Claudia. Hola, buenos días a todas y a todos. La maestra Mercedes Navarro, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología clínica y mindfulness aplicado. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Buenos días a todos, gracias. La doctora Bárbara Enríquez Solórzano, doctora en psicoanálisis contemporáneo con especialidad en parejas y familias. Buenos días, Bárbara, bienvenida. La maestra Corina Schroeder, psicóloga psicoanalista con apoyo en crianza con apego. Buenos días, Corina, bienvenida. Hola, buenos días, gracias. La maestra Eno Farrell, psicóloga clínica con formación en terapia cognitivo-conductual y terapia breve centrada en soluciones. Buenos días, Erin, bienvenida. Hola, buenos días. Y la maestra Mónica Díaz Callero, psicóloga clínica y supervisora certificada en terapia focalizada en emociones. Buenos días, Mónica, bienvenida. Hola. Hoy sí tenemos casi casa llena. Y Mónica de James 1, Estrategia Digital, quien hace posible esta transmisión. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la supervisión para los psicoterapeutas. Y le doy la palabra a Mónica. Adelante, Mónica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, pues hemos estado platicando y pensando de que hemos hablado mucho acerca de la importancia de buscar profesionales de la salud que tengan cédula profesional, que sean especialistas pues en la materia en particular en la que te están atendiendo, como esta parte de ir pues, con profesionales de la salud que de verdad tengan la formación adecuada para apoyarte, para ayudarte en lo que estás necesitando. Y un tema que es muy importante y no siempre tan mencionado es esto de que los psicólogos clínicos eh, muchas veces necesitamos supervisión, que muchas veces pues necesitamos otro par de ojos y podemos necesitar pues ver con algunos otros colegas qué opinas acerca de este proceso que estoy llevando, y por eso pensamos en poner en la página esta pequeña encuesta que dice: ¿qué opinarías si tu terapeuta te dice que va a consultar sobre tu proceso con su supervisor? Y tenemos 33% de las respuestas que decían como que no sé mucho, no sé qué pensar, no sé qué pensar, o sea, como que no sé si es bueno o es malo. 50% de las personas pusieron que bien y 17% de las personas pusieron que mal. Y bueno, hoy justamente queremos comentar sobre eso, porque esto es completamente entendible. O sea, quizás si mi terapeuta me dice que va a supervisar sobre mi caso, yo voy a decir: "Ah, pues será que no sabe mucho, ¿no? ¿Por qué va a supervisar?". O puede uno tener preocupaciones de temas de confidencialidad. Entonces, en la sesión de hoy queremos hablar acerca de todo esto, para público en general, para las personas que nos ven, que quizá están en proceso de psicoterapia o pueden estar interesados en buscar un proceso en algún momento, pues puede dar información interesante. Y también para los colegas que nos ven, podemos como precisar algunas cosas de qué podemos buscar en nuestras supervisiones, cómo sacarles el mayor provecho. Entonces, pues ese es el tema de hoy. La supervisión para psicólogos clínicos o la supervisión para psicoterapeutas. Moni, yo ahí quisiera hacer como un antes y un después. Creo que para muchos pacientes es entendible que mientras estamos estudiando, nos toca, ¿no? Nos toca sí o sí estar en supervisión. Es decir, si estás estudiando la licenciatura, si estás estudiando una maestría, una especialidad, prácticamente todas conllevan algún tipo de supervisión y además exigen que la persona que se está preparando también lleve un proceso psicoterapéutico. Entonces, me parece que como estudiantes es algo como que la gente entiende, ¿no? Que sí, claro, pero si se supone que ya eres el profesionista, entonces, ¿como para qué? ¿Para qué necesitas supervisar? Y ahí es donde me parece que el programa es importantísimo porque nos seguimos preparando independientemente de que estemos o no en una formación específica. Y como decías, tener otro par de ojos, otros varios ojos. En narrativa se usa una cosa que se llama equipos reflexivos, por ejemplo, y además seguir nuestro propio proceso psicoterapéutico. Es parte del desarrollo, del crecimiento y de ofrecer un trabajo
desde nuestras subjetividades muy entendidas. Aquí el tema de la objetividad no aplica, lo que aplica es saber cuáles son mis posturas, mis pensamientos y ser conscientes de que no estamos imponiéndolos en los pacientes. Y eso es lo que es la supervisión de manera muy amplia, vamos a decir, nos da el centro es el paciente, sus ideas, sus creencias, sus formas, ¿no? Muchas veces podemos tener puntos ciegos que la supervisión y la terapia personal nos ayudan a trabajar. Ujú. Adelante. Sí, sí, sí. Sí, y sí, coincido contigo en que hay como, o sea, como estas dos vertientes. Lo que dices de cuando uno está en formación, eh, eh, bueno, tú le dices que es obvio, a mí de pronto me parece no tan obvio incluso, ¿no? Una, porque uno puede estar en formación en diferentes momentos de la vida profesional. Puede ser que yo llevo 30 años dedicándome a la psicología clínica y de pronto digo, bueno, ahora estoy aprendiendo este modelo nuevo. Y para aprender este modelo nuevo, entonces necesito las primeras personas que yo esté viendo usando este modelo, necesito tener a un supervisor muy cerca, que eso sería como una de las primeras cosas que yo diría, a ver, y esto va para colegas, si quiero una formación en psicoterapia, como que hay que buscar mm, preparaciones, entrenamientos que incluyan práctica supervisada, porque esto se aprende en la práctica. Si yo lo aprendo solamente tomando clases y leyendo libros, pues bueno, sé cómo hacerlo, pero eso no significa que sé hacerlo. Es como volar un vuelo, pues, ¿no? O sea, puedo leerme todos los manuales de vuelo, pero hay que tener horas de vuelo con una persona junto que al principio te va a ir acompañando. Entonces, sí, a mí me parece importante también para las personas que consultan que sepan que cuando uno está en formación, aprendiendo un nuevo modelo y necesita pedir autorización para decir voy a estar supervisando tu caso, eh, es dentro de un modelo donde no solamente me va a cuidar mi terapeuta, sino también el supervisor de mi terapeuta. Y finalmente la atención que voy a recibir es mejor. Y, y luego está este otro punto de, a ver, yo ya cumplí mis horas de práctica supervisada que requería para mi certificación o para mi entrenamiento, ya, ¿no? Pero siempre hay la posibilidad de que uno considere necesario llevar alguna cosa con tu supervisor, porque tenemos puntos ciegos, porque quizá hay algo acerca de la técnica que no estoy teniendo muy claro, o porque quizá hay algo en mi experiencia, en mi persona, o sea, los terapeutas, mi persona es mi instrumento, pues, ¿no? Entonces puede ser que haya algo personal que no me esté permitiendo ver algo. Y usualmente cuando nos sentimos atorados con alguno de nuestros pacientes o parejas o los casos que estamos atendiendo, usualmente es porque estamos teniendo puntos ciegos y uno no los puede ver solito. Sí. Adelante, Bárbara. Ay, Listo, estaba, te estaba dejaba. por hablar. Ah, ahí estás. No se dejaba así. Justo quería aportar que hay, me parece, tres puntos importantes dentro de la supervisión. O sea, uno, cuando uno se está formando, que uno está aprendiendo nuevas cosas, coincido totalmente con lo que dices, Moni, uno es su principal instrumento. A mí me gusta utilizar esta analogía de uno tiene que alinearse y balancearse eventualmente, ¿no? Y a lo largo de distintos tiempos, un poco para clarificar, me parece que un momento importante es al inicio, cuando uno está estudiando y uno está incorporando todas estas teorías y uno está tratando de integrarlas como para darle un poco de sentido a todo esto nuevo, a lo que se está enfrentando y lo que estás descubriendo. Y entonces es vital que tú vayas, pues no solamente acompañando tus supervisiones, tus primeros pininos cuando ves pacientes por un supervisor, sino que también inicies tu propio proceso analítico o tu propio proceso psicoterapéutico. Y luego, por ejemplo, dentro del psicoanálisis, lo que hay es un análisis didáctico, o sea, que junto con otro terapeuta no solamente vas revisando cosas, es más, hay dos
tipos de aproximación terapéutica. Una que es como en lo personal, como cualquier otro paciente, o sea, uno también es paciente. Y otro, cuando ya va muy, muy enfocado el tratamiento o la aproximación a convertirte en terapeuta, que son dos procesos distintos. Este es el análisis didáctico, que es muy, muy importante, sobre todo al principio. Luego, un segundo punto de la supervisión, me parece que sería cuando ya uno empieza a ver pacientes y es como común denominador que uno les avisa a sus pacientes de manera rutinaria que, bueno, que ya está empezando a ver pacientes porque ya tiene la certificación, porque ya se tituló, porque incluso ya tiene la maestría y porque ya está avalado, digamos. Y entonces es algo general que a todos sus pacientes uno supervisa. Y la otra parte de la supervisión que va de la mano con lo que tú comentas, de cuando estoy enfrentándome a una nueva técnica o tengo que hacerme especialista en la práctica y entonces es importante que vaya de la mano con alguien más, me parece que es cuando nos enfrentamos, sí, a cuando no estoy pudiendo entender qué es lo que está pasando y sobre todo no solamente por parte del paciente, sino rescatando que somos seres humanos, que vivimos una vida cotidiana como el resto de las personas, que en realidad no tenemos nada, pues digamos, extraordinario que nos haga salir de la norma y ser eh, intocables. Y, y yo creo que se necesita esta humildad como para poder reconocer que, pues que no siempre tenemos la respuesta, la mejor respuesta o el as bajo la manga y entonces uno reconoce y me parece que esto ya corresponde a hablarlo directamente con ese paciente en específico con quien uno experimenta esa dificultad y ponerlo sobre la mesa, preguntarle al paciente, oye, yo estoy experimentando ciertas cuestiones que me parece que estamos como atascados, que no está fluyendo, a ti te parecería, sería conveniente, a mí me parece que sí, por estas razones, y es algo que se trabaja en conjunto. O sea, no es algo que uno imponga, sino es algo que siempre está ahí puesto a discusión. Adelante, Erin. Sí, creo que uno de los problemas de la terapia es que al final el trabajo terapéutico se queda solamente entre paciente y terapeuta. Entonces creo que sí es fundamental hacer una supervisión de cómo estás haciendo tu chamba. Y a mí me gustaría también como explicar de una manera general en qué consiste la supervisión en terapia cognitivo-conductual. Y bueno, lo que consiste la supervisión como tal es, primero que nada, llegar con una persona que tiene muchísimo más experiencia que tú, que tiene más años trabajando en el tema que tú estás atendiendo. Y lo que se hace es, primero que nada, analizar algo que en terapia cognitivo-conductual llamamos la conceptualización del caso, ¿no? La conceptualización cognitiva, que básicamente podríamos imaginarlo como una especie de mapa conceptual en donde hablamos del problema de la persona, de los factores que están arraigando el problema, de las soluciones intentadas, de la historia de la vida de la persona y cómo esa historia de la vida de la persona fue construyendo un sistema de creencias. Entonces es como poner a grandes rasgos como una radiografía de quién es la persona y cuál es su problema. Una vez que se ve esa conceptualización cognitiva, hay como dos cosas fundamentales que se supervisan. Una es las intervenciones, que las intervenciones son como estas técnicas que utilizamos los psicólogos para fomentar el cambio, para ayudar a que las personas lleguen al cambio. Y la segunda, que es fundamental, son justamente los sentimientos que tú estás teniendo como terapeuta respecto al caso, respecto a la persona, respecto a la terapia, si te está moviendo algo personal también. Entonces, a mí sí me gustaría como resaltar esto para que las personas que, pues, que no han supervisado nunca o que toman terapia tengan como una idea de qué se hace en este trabajo, ¿no? Y es, pues sí, una retroalimentación de alguien con mayor experiencia en donde se analizan principalmente estos tres puntos. Bueno. Ujú. Sí, sí. Sí, yo también quería comentar sobre diferentes formas de hacer supervisión.
Una le llamamos como en expediente o en relato. Digamos, yo voy con mi supervisor y le platico, pues mira, estoy atendiendo a una persona con estas características y este es el motivo de consulta y esto es lo que he hecho, esto es lo que quiero hacer y es como platicadito. Esa es la parte, es la supervisión pues como más accesible quizá, porque no requiere ni que la persona se mueva a un lugar específico, ni hacer una grabación, ni mucho menos. Muchas veces esa es muy valiosa y muy importante, pero también tenemos los otros tipos de supervisión que es cuando el supervisor puede verte en acción, que eso, bueno, yo me acuerdo que a mí me tocó mi formación en terapia familiar sistémica, esto lo hacíamos en cámara de Gesell, con un espejo, entonces teníamos que pedirle a la familia o a la persona oye, por favor, la próxima cita te voy a citar en esta otra dirección, en este otro lugar, porque vamos a tener la cita en este lugar y del otro lado del espejo va a estar el supervisor y otros colegas que de pronto te tocaban el timbre y te decían, oye, estás haciendo esto y el equipo acá estamos teniendo la duda de si podrías preguntarle esta otra cosa a la familia. Y entonces ya uno, no, eran interesantes estas prácticas en cámara de Gesell, pero yo creo que últimamente con el Zoom y todo esto ya no se hace, ¿no? O sea, en cámara de Gesell o en circuito cerrado también se llegaba a hacer, donde en un lugar estaba la cámara y en otro lugar estaba el resto de las personas viéndolo en una pantalla, pero era como en vivo con tu supervisor y muchas veces con tu equipo, como tu equipo de otros terapeutas, tu grupo con el que estabas formándote, ¿no? Luego, ahora es muy usual la grabación, ya sea que la sesión sea en Zoom o que la sesión sea presencial, uno puede pedir autorización a nuestros pacientes me gustaría pedirte que grabemos las sesiones. Hay terapeutas que incluso lo hacen desde la primera cita, que dicen, ¿sabes qué? A mí me gusta grabar porque así puedo después revisar qué fue lo que hicimos, ¿no? Entonces uno puede pedir autorización para grabar, ya sea para revisarlo yo después o para mostrárselo a mi supervisor y a mis colegas de mi nivel. Em, y en algunos casos, pero esto ya me estoy saliendo del tema de supervisión, uno puede pedir autorización para grabar con fines didácticos para después poder mostrar a terapeutas en formación, ¿no? Eh, Ahora, lo que a mí me parece importante decir aquí un poco es sobre autorización y confidencialidad. Déjenme tocar estos dos puntos. Si mi terapeuta va a supervisar en expediente, platicadito, no necesita pedirme autorización para supervisar mi caso. Lo único es que no va a decir mi nombre, no va a decir características como y trabaja en tal lugar y se dedica a tal cosa. O sea, vamos a supervisar cuidando mucho la información que podría identificar a una persona y más bien vamos a decir una pareja heterosexual, que están casados o no casados, con hijos de tales edades, ¿no? O sea, uno tiene mucho cuidado en no dar al supervisor datos que pudieran hacer que esta persona fuera identificable. Y de cualquier manera, si por los datos que fueran muy específicos, el supervisor pudiera como tener cierta información, el supervisor está ligado por el mismo compromiso de confidencialidad que el terapeuta. ¿Puedo Eso es, agregar algo rapidísimo sí, sí, ahí? sí, sí. Ujú. Eso, perdón que te salté, Clau. Eso también es fundamental y también podría estar en el consentimiento informado que todos los terapeutas debemos de entregarle a nuestros pacientes cuando iniciamos terapia. O sea, también puede estar escrito en el consentimiento informado cómo funciona esto. De hecho, debe de ser así. Correcto, correcto. Porque muchas veces vamos a supervisar y no les vamos a estar diciendo, ahorita voy a supervisar tu caso, ahorita voy a supervisar tu caso. O sea, muchas veces vamos a supervisar porque necesitamos hacerlo y punto, ¿no? Y vamos a cuidar su confidencialidad. Y para las grabaciones, sean videograbación, sea una grabación en audio, que también se puede hacer como purititito audio, vamos a poner aquí una grabación para que yo después pueda escuchar lo que se dijo. Siempre se necesita una autorización. Usualmente es una autorización firmada
en video o en audio a veces se hace la autorización por voz, o sea, se le dice, oye, puedes decir, se pone la grabación y se dice, puedes decir en esta grabación, por favor, que estás de acuerdo en que está siendo videograbado y que esto se use para fines de supervisión o para fines de enseñanza, los fines que sean correctos, y la persona nos puede decir, sí, estoy de acuerdo. Entonces, siempre necesitamos autorización para grabación, ya sea de audio o sea de videograbación, y siempre los pacientes tienen el derecho a retirarnos su autorización en el momento que lo consideren. Eso también es importante que lo sepan. Supongamos que yo di autorización para grabar y luego hicimos una sesión muy sensible donde toqué temas muy delicados. También yo puedo decirle a mi terapeuta, te pido que borres la sesión de hoy. Y tenemos todo el derecho. Y tenemos todo el derecho a dar nuestra autorización y a retirarla cuando lo consideremos. Pero sí, también, bueno, el otro punto que quiero decir es que la supervisión cuando tenemos grabación es súper valiosa. Es súper valiosa porque esa es la que nos permite más ver nuestros puntos ciegos. Si nada más la hago platicadita, pues yo le voy a decir a mi supervisor lo que yo puedo ver. No le puedo decir lo que no puedo ver. Y las supervisiones sobre material grabado son súper valiosas, no solamente para el terapeuta, sino para la persona que consulta. La persona que consulta es el principal beneficiado porque si yo doy autorización para grabar, significa que mi terapeuta va a volver a revisar la sesión, va a elegir fragmentos, va a elegirlos con cuidado, va a llevarlos con alguien más, que esa otra persona va a meter su experiencia y su ojo, ¿no? Entonces, a lo que voy un poco es, bueno, uno tiene derecho a dar o no dar autorización para grabar, pero usualmente si la das, tú mismo es quien va a salir más beneficiado. Sí, sí, Claudia. Adelante, Claudia. A ver, creo que sí es importante cómo vender el tema de la supervisión a los pacientes en el sentido de que se sientan seguros, ¿no? Algo que también ayuda mucho es decirle si la persona con la que superviso o las personas con las que superviso tienen, aunque sea un atisbo de duda de que te conocen, ya no supervisan el caso, ¿no? Correcto. Para que precisamente ya no haya esta sensación de que me pones en vulnerabilidad con personas que tal vez me conocen en otros ámbitos, en otros espacios, en otros roles, en otros papeles de la vida. Y eso es algo que nos ha pasado. Estábamos platicando antes de entrar al programa, Moniati, y a mí nos pasó en alguna supervisión que íbamos a ver el trabajo de una terapeuta, terapia focalizada en emociones, y conocíamos a los pacientes de la grabación y nos salimos en ese instante, ¿no? Nos perdimos ver a la terapeuta en acción, pero lo correcto, lo ético, lo que se espera es que salgas de esa supervisión porque conoces a las personas. Creo que eso les da mucha tranquilidad también en relación a que están en un espacio seguro. En narrativa hay una cosa que se llama equipos reflexivos y testigos externos. Es decir, ya no se usa el espejo unidireccional, la cámara de Gesell, sino las personas pueden ver al equipo que está escuchando con plena atención una sesión y después muy respetuosos de lo que escucharon y de emitir su opinión, dicen qué fue lo que vieron y es enriquecedor para el terapeuta y también para los pacientes, ¿no? Es como muchas sesiones de terapia en una misma, requieres un poco más de tiempo, también eso hay que tomarlo en cuenta, se requiere un poco más de tiempo porque hay más personas participando y se cuida mucho las formas, que eso es algo también que yo quisiera recalcar. Aun cuando sea una supervisión de relato, sirve mucho imaginarnos que los pacientes están ahí sentados, ¿no? Escuchándonos, porque cuidamos mucho más de cómo hablamos de las personas, qué decimos, cómo lo decimos. Y me parece que es un respeto mínimo e indispensable que nos debemos todos como seres humanos. Entonces, también que tengan la certeza de que no vamos a chismear sobre su caso. ¿Sí? No, no. Hablamos de los pacientes en un sentido de qué más podemos ofrecerles, ¿no? Y si hay algo que podríamos hacer diferente que les beneficie. A veces hasta remitirlos a otro tipo de terapia, por ejemplo, ¿no? Entre nosotras nos ha pasado que sabes que este paciente consideramos que este modelo de terapia ya agotó lo que le puede ofrecer, pero sentimos que se puede beneficiar de este otro. Y eso es algo que los pacientes, me parece que cuando participan de manera activa en su proceso,
se benefician todavía más. No, no es un paciente pasivo que se espera que el terapeuta le diga, no, estos son ya procesos interactivos donde los pacientes opinan, se enojan, practican, te pueden decir que no, quitarte el permiso, todo lo que consideren. A mí hace poquito, y con esto cierro, me decía una paciente, pero ¿cómo que supervisaste si tenemos tan poquitas sesiones, no? Dije, es que no es el número de sesiones, son los temas. Hay temas en particular que yo sé que a mí me cuestan trabajo y necesito saber que no estoy imponiendo mi punto de vista, porque eso no se trata de lo que Claudia dice, sino de lo que para ti como experta en tu vida funciona, ¿no? Entonces, por ahí va. Gracias. Adelante, Este, Corina. Gracias, perdón. Sí, yo también quisiera aportar un poquito porque, bueno, yo a mis pacientes, lo que decía Erin al respecto es que en el momento del encuadre, yo les digo eso, les digo, es como parte de si vienes aquí, ¿no? Lo que va a suceder es que voy a supervisar, les platico, les digo que tienen derecho a saber quién es mi supervisora y quiénes son mis grupos de supervisión y que esto va a suceder. Y yo les digo siempre, hasta tú lo vas a notar sesiones supervisadas y te vas a asustar un poquito, ¿no? Porque son sesiones muy, pues muy completas, la realidad. Yo les explico esa parte, acordamos ese tipo de cosas, pero hay una cosa más que también agrego, que es el compartir también, es una especie de supervisión, que es como compartir entre colegas historia clínica, ¿no? En este caso con a lo mejor kids, a lo mejor alguna persona perteneciente al equipo o no, no importa, o sea, es otra persona dedicado a la salud y al bienestar de este individuo que a lo mejor necesitamos comunicarnos por alguna razón, de alguna cosa que esta persona necesita por alguna razón. Obviamente yo les digo siempre, es con tu consentimiento, nunca es a tus espaldas, siempre tú vas a estar enterado y es en tu beneficio. Y normalmente las personas lo pueden entender. Este, y como que esta es una parte muy importante porque como lo decían hace un momentito, ¿no? Esto no es chisme, no es nada, es como trabajar para ti y por ti. A mis pacientes a mí me gusta decirles, bueno, mira, entre tú y yo, cuando estás aquí, nosotros trabajamos contigo, pero cuando yo estoy supervisando, el supervisor me ve a mí, ¿no? O sea, me ve a mí lo que decía Clau, me dice, o sea, el supervisor me dice, eso es tuyo, ¿no? Más de cuidado, observa desde este ángulo y eso es enriquecedor para todos, porque entonces yo aprendo y yo aprendo el paciente y entonces el paciente o sea, es como un puente de comunicación entre otros colegas y el paciente, aunque solo vea mi cara. Entonces, eso es lo que yo le digo, tú me ves a mí, me conoces a mí, me siento muy privilegiada de que veas mi cara, pero yo tan solo soy un mensajero de un montón de personas que vienen atrás. Un poco lo que estudié, un poco lo que leí y desde luego lo que superviso y comparto con colegas. Entonces, pues eso es algo muy bonito y es algo muy bonito para todos, ¿no? Porque entonces todos aprendemos. También eso les digo, tú no vienes a aprender de mí, yo vengo a aprender de ti. Entonces, es como algo, ¿sabes? Como este vínculo entre dar y dar. Sí, y a mí me gustaría también como resaltar que la supervisión es una obligación del terapeuta. Para que tú puedas ser un buen terapeuta, estás obligado a supervisar, no es opcional, y sí tienes que ser muy responsable en pedir permiso, tener autorizaciones, cuidar la confidencialidad, los sentimientos de la persona y ponerlo por escrito desde el principio. Y bueno, también me gustaría como regresar al equipo reflexivo que nos platicó Clau, porque yo soy una verdadera fan de esta técnica y tuve oportunidad alguna vez de estar en equipos reflexivos. Y a mí lo que me encanta de esta técnica, que bueno, tiene como aspectos negativos porque necesitas muchos terapeutas que estén entrenados en esa técnica, en ese enfoque, claramente tiene más tiempo, es más caro, pero lo maravilloso de las personas que pueden vivir este tipo de equipo reflexivo es que los terapeutas primordialmente comparten su reflexión personal de lo que habló el paciente. O sea, no es como decir, esto se soluciona así, esto se soluciona así, esto es lo que tienes que hacer, veo que es el problema. No, es como retribuir una reflexión de lo que pasó. Y eso a mí me parece fantástico porque también estás generando que el paciente traiga
una próxima reflexión, ya sea si regresa otra vez a una terapia tradicional individual 1 a 1, o sea, paciente-terapeuta, o si regresa nuevamente a un equipo reflexivo. Ujú, sí. Adelante, María. Sí, yo quiero comentarles también sobre diferentes cosas que se hacen en la supervisión. Bueno, yo soy supervisora certificada en terapia focalizada en emociones. Y ahí también tomamos una formación para ser supervisores. Eh, yo sé que los supervisores a veces tienen una formación específica de cómo supervisar, otras veces no han tomado una formación formal, pero su experiencia los respalda también, ¿no? Pero a mí parece interesante a veces como formarse específicamente en cómo supervisar, ¿no? Y desde este modelo tenemos como 4 cosas que es importante que sucedan en las supervisiones, aunque no siempre van a suceder las 4, pero son 4 cosas que es importante que hagamos con las personas que nos supervisan. Una es la alianza de trabajo, ¿no? Igual que cuando estamos hablando de la relación terapeuta-paciente, o sea, tener una buena relación con mi paciente, si yo soy terapeuta, es fundamental que se sienta visto, escuchado, validado, que no viene aquí para que yo lo regañe, ¿no? Entonces, es lo mismo, o sea, mi supervisor no tiene que hacerme sentir mal, ¿no? O sea, yo necesito tener una buena relación, una alianza de trabajo con mi supervisor, de manera que yo sienta que está de mi lado, que me puede y me quiere ayudar, ¿no? Ese sería el primer punto. El segundo es que hay veces en que hay que hacer precisiones a la técnica, que hay veces en que hay que especificar esto, recuerda esto, lo vimos en tal curso, está en tal página, digamos, recuerda este paso o este movimiento o esta estrategia de intervención. Hay veces en que necesitamos hacer práctica. Y eso también, o sea, también es importante decir, a ver, pongamos que yo soy tu paciente y te digo, ¿cómo me contestarías? ¿No? O sea, también el role playing puede ser muy importante en una supervisión. Y el cuarto punto, trabajo con la persona del terapeuta. No es psicoterapia, pero muchas veces yo necesito conocer algo de la historia personal de la persona a la que estoy supervisando para poder hacer trabajo con la persona del terapeuta, ¿no? Entonces, yo aquí más bien me dirijo a los colegas que están buscando una supervisión, que me parece que es importante que uno quizá también reflexione qué es lo que yo estoy necesitando. Estoy necesitando en este momento a alguien que sea como mentor, mentora, que me dé cierta seguridad, que me impulse o que me ayude con la técnica o que me ayude a revisar cosas de los temas que a mí se me complican o que me ayude a ser como más práctica, ¿no? Porque también nosotros podemos pedirle al supervisor lo que estamos necesitando en este momento. Ujú. Sí. Adelante, Bárbara. Y cambia según los distintos enfoques. Por ejemplo, yo sí me tuve que formar como supervisora y yo, por ejemplo, no puedo supervisar a un terapeuta cognitivo-conductual, no puedo supervisar a un terapeuta narrativo, no puedo supervisar a un terapeuta somático o humanista o gestalt. Yo solamente estoy autorizada a supervisar a un psicoterapeuta que tenga orientación psicoanalítica, por ejemplo, y supervisando y haciendo esta distinción entre, ok, esto corresponde al paciente, ups, quizás esto ya te corresponde a ti, a tu propia historia, yo no lo puedo revisar, yo entonces estoy autorizada para mandar al terapeuta a su análisis individual para que revise ciertas cuestiones de su análisis, de su historia personal, que tiene que ser clarificado con la finalidad de que pueda hacer esta distinción entre lo que se está mezclando, que le es propio por su historia, y lo que solamente corresponde al paciente, justo fomentando, en la medida de lo posible, cierta distancia o cierta objetividad como para que no se convierta en una mezcolanza de historias que no tienen forma, sino que siempre haya una claridad en beneficio de lo que uno puede aportar o que uno puede ayudar a trabajarle al paciente, que solo le corresponda
a él, para que no se mezclen las historias. Porque también uno siente, ¿no? También uno se deja tocar por las historias de los pacientes y hay sesiones que resultan especialmente dolorosas por el tema en sí que se trata, pero también pues porque uno quizá ya pasó por eso y uno recuerda cómo fue su propio proceso, pero siempre es importante tener como esa antenita en donde tú reconoces que ahí tú te estás implicando personalmente y tienes que dar 2 pasos para atrás, porque eso no le ayuda al paciente, ¿no? Le ayuda a lo que le corresponde solo a él, que tú puedas ver y enseñarse. Importante esto que resaltaste, ¿no? De que cada terapeuta supervisa con un terapeuta más experimentado de su propio modelo. Qué importante, creo que de alguna manera lo asumimos como obvio, pero sí es súper importante resaltarlo. Y pues me parece que aunque son diferentes corrientes, de alguna manera tenemos un factor en común que es supervisar la técnica, tanto psicoanálisis, terapia focalizada en emociones, terapia cognitiva, conductual, narrativa. Y tal vez, pues en las corrientes que no son psicoanálisis, sí nos enfocamos mucho también en supervisar qué sentimientos está teniendo el terapeuta, ¿no? O creo que si entendí bien a Moni, en terapia focalizada en emociones, se enfoca mucho en el vínculo, que es una terapia que está justamente basada en analizar vínculos. Y en terapia cognitivo-conductual, pues analizamos, bueno, supervisamos que hayamos hecho como una buena estructura de quién es nuestro paciente, de cómo lo estamos leyendo, de qué ha hecho con sus comportamientos y con la forma de pensar que lo llevan ahí. Entonces, creo que al final lo importante es que pues es una obligación que nos ayuda a ejercer mejor nuestra profesión y a ser mejores seres humanos. A mí sí me gustaría resaltarlo. Ujú, ujú. Sí, 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 es como parte de nuestra estar en formación y en actualización constante, que es muy importante. No podemos decir, ya me las sé todas y ya no necesito que nadie me enseñe nada, ¿no? Es parte de nuestra responsabilidad buscar, pues sí, que siempre necesita uno a veces tener a alguien que tenga otros ojos, ¿no? Sí, hablando esto de los modelos, yo eh, sí he supervisado a veces a personas que no tienen el modelo de terapia focalizada en emociones, sobre todo cuando son terapeutas que están empezando en sus primeros años, que tienen poca experiencia, porque hay algunas cosas pues, que son puntos comunes de todas las psicoterapias, ¿no? O sea, si tienen como este, en algunos momentos hemos hablado de que hay algunos puntos comunes en donde hay diferentes herramientas útiles que independientemente del modelo, de todas maneras van a ser útiles. Entonces, yo sí he supervisado personas que no están en entrenamiento o que no tienen la formación específica de terapia focalizada en emociones, pero mm, la técnica, la que puedo revisar, pues es la de terapia focalizada en emociones, ¿no? En las otras cosas lo que puedo hacer es un poco acompañamiento, mentoría, ¿no? Creo que esto es importante también porque sí hay una diferencia entre supervisar a un terapeuta que ya lleva años ejerciendo la profesión, que sería nuestro caso, y alguien que está empezando. Y qué bueno que centraste en esto porque al final hay algo que se llaman habilidades clínicas, ¿no? Que son Claro. como estas cosas en común que todos los terapeutas tenemos que si alguien, sin importar la corriente, si estamos empezando, o incluso si no, nos puede echar la mano, puede supervisar, ¿no? Y son cosas muy simples como el tener una escucha activa y poner atención a la otra persona es algo que a veces se nos puede pasar desapercibido y a lo mejor al ver una sesión grabada o al escuchar lo que traemos, nos pueden resaltar ese punto como, oye, necesitas intervenir menos y escuchar más. O, oye, o de qué manera puedes realmente conectar contigo mismo como terapeuta y ser más empático con esto. O, oye, ¿dónde entró la compasión? O sea, al final sí la técnica es importante, pero lo que nos hace buenos terapeutas es justamente esta conexión, este vínculo, esta habilidad de poder, pues estar los dos con el corazón abierto, lo digo de una manera metafórica y cursi, en terapia y fomentar el cambio desde mi perspectiva. Les voy a platicar una anécdota. Ahorita, bueno, no sé por qué me acordé de esta anécdota. Cuando yo estaba supervisando en Cámara de Gesell, estaba en algún momento trabajando con una señora con su hija.
Y entonces cada vez que hablaba la señora y se quejaba de la hija, y dice, es que esta hija, esto, yo como que hacía así, 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 ¿no? Y, y entonces los terapeutas del otro lado me dijeron que yo estaba asintiendo demasiado a la mamá y que tuviera cuidado con eso, ¿no? Y bueno, ¿no? Yo ya procuré como cuidar un poquito mi lenguaje corporal. Y la siguiente vez que llevé a la misma mamá con la misma hija, porque me tocó de nuevo llevarlos un mes después, este, llevaba yo un pañuelito aquí en mi cuello, ¿no? Que yo cuando me lo puse, pues ni pensé por qué, ¿no? Y mi supervisor lo vio y me dijo, sí, me dice, claro que te cubriste esta área, eso es muy vulnerable, tú te estás sintiendo atacada por esta persona. Y el asentimiento no es porque estás de acuerdo, el asentimiento es porque te estás tratando de proteger, ¿no? O sea, un poco es una interpretación, pero a mí me hizo mucho sentido y que yo me llevé mi pañuelito bien envuelto alrededor del cuello la próxima vez que iba a verlos. Y es algo que uno no puede ver, ¿no? Que uno no puede ver, que solamente otra persona externa te lo puede ver. Y además también creo que es importante que los supervisandos sepan cuál es tu sesgo, ¿no? Porque aunque uno se anime, no sería mi caso, pero aunque uno se anime a supervisar cuando están en plena formación, porque todavía no saben por qué corriente se van a decantar, qué es lo que van a elegir como especialidad o como maestría, cuál modelo terapéutico les hace mucho más sentido por su historia, en fin. Es importante que ellos sepan cuál es la formación del supervisor, Ujú, ¿no? ujú, Cuál es la corriente que sigue, cuál es la técnica, como ujú, para que ellos sepan que independientemente de que estén empezando y estén ávidos de información y que les sirva de guía y que a lo mejor admiran mucho a esa persona que les dio clase o a ese supervisor porque resonó con su propia historia o algo les motivó, que ellos sepan cómo uno está formado, también es importante comentárselos. ujú, ujú. Pues sí, al final de cuentas, la supervisión es como para psicoterapeutas, ¿no? Un psicólogo que ya está en su maestría aprendiendo, ¿no? Porque acuérdense que con la licenciatura no podemos dar terapia, o alguien que ya lleva mucho tiempo ejerciendo la profesión después de haber tomado su maestría o lo que haya, o cualquier otro grado que haya tomado después de la licenciatura. Y pues sí, yo también quería compartir, Moni, después de escucharte, que a mí nunca se va a olvidar cuando empecé a ser terapeuta, cuando estaba en la maestría, que una de mis maestras me corrigió que yo estaba muy atenta, ¿no? Con un lenguaje corporal echado para adelante, escuchando profundamente al paciente, pero mi pierna está en la silla así, rebotando y rebotando. Y son cosas que de verdad, hasta que no me lo dijo mi supervisora, que le mando un abrazote a Helen Selikov, nunca lo hubiera visto, porque no te puedes ver en un espejo y además toda tu atención está en la otra persona. Entonces, si te está botando la pierna, pues no lo ves. Y esas cosas sí son importantes porque a lo mejor la lectura de tu paciente es, ¿estará incómodo mi terapeuta? ¿Por qué mueve tanto la pierna? ¿O estará enfermo? ¿Qué le está pasando? Y tú no lo ves. Entonces sí es fundamental eso. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Quisiera, quisiera hablar también un poquitín sobre el doble rol. O sea, si puede ser terapeuta y supervisor de la misma persona. Que yo pienso que esto es un poco delicado. ¿No? Ahí estoy viendo ya las caras de las colegas que me están diciendo, ¿no? Este, Uno necesita tener muy claro cuál es mi rol. O sea, si yo soy supervisor de un terapeuta, soy supervisor de un terapeuta. Em, si soy su terapeuta, soy su terapeuta. Son roles diferentes, son relaciones diferentes. Ahora, yo creo que hay veces en que hay cierta flexibilidad, porque claro que si tengo un paciente que es terapeuta y en una sesión de lo que quiere hablar es de un caso difícil, pues bueno, es su espacio, ¿no? Es su espacio y puede hablar acerca de su caso difícil y puedo serle útil como le pueda ser útil, ¿no? O, como les decía, si estoy supervisando a alguien, pues a veces, sí, a veces vamos a entrarnos a algunos áreas que casi, casi parece que estamos haciendo psicoterapia, ¿no? Pero desde mi punto de vista es muy importante que tengamos claro cuál
¿Cuál es el encuadre? ¿Cuál es mi rol principal? Aquí hice un poco de apoyo al terapeuta, pero soy su supervisor, soy su supervisor, soy su supervisor. O en otros casos, pues soy su terapeuta, a menos de que se decida cambiar el rol. Y todo esto tiene que ser muy consensuado, muy hablado, ¿no? Ahora eras mi terapeuta, ahora quiero que seas mi supervisor. ¿Qué implica eso? ¿Qué requeriría? O del lado contrario, pero hay veces en que no es compatible. Yo pienso que hay que tener claro el rol con cierta flexibilidad, pero hay veces en que no se puede. Y para mí, bueno, uno muy claro es si tu supervisor necesita firmarte alguna autorización de que ya estás listo. O sea, si tu supervisor tiene un rol en tu certificación, si es como un maestro que necesita aprobarte o no aprobarte, definitivamente no puede ser tu terapeuta, ¿no? O sea, si el supervisor tiene un rol es distinto a que te pueda de pronto supervisar una sesión por ahí si es tu terapeuta o meterse alguna cosa personal, pero específicamente hay que ser, yo pienso que hay que ser más estricto cuando el supervisor tiene un rol como institucional, cuando necesita firmarte ya estás listo, ¿no? Porque eso choca completamente con el rol del terapeuta que nunca te va a calificar y nunca te va a decir, ¿no? Ya estás listo, te autorizo, te firmo la carta, ¿no? Sí, es fundamental. Supervisor por un lado y terapeuta por el otro. Y bueno, no sé si les ha pasado que luego las personas, tus amigos, te pueden preguntar como, oye, con lo que escuchas en terapia, ¿tú vas a tomar terapia? Y mi respuesta es, no, voy a supervisión, ¿no? En mi terapia trataré mis propias cosas, pero en supervisión trataré lo que esa sesión, lo que ese caso, lo que ese paciente me está generando. Entonces, sí es bien importante diferenciar para qué es cada cosa, eh, y qué bueno que lo resaltaste. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Es válido que sus pacientes entonces pregunten si ustedes supervisan Sí, claro, es su práctica? Por derecho, supuesto, es claro. su derecho, es su derecho. Sí, yo hace ¿Y ratito con decía, quién? sí, Perdón, ¿Y con Moni, qué? ¿y ¿y con con quién? Y quién? coincido. ¿Y Sí, la con verdad es quién? que Y debe de estar escrito en el consentimiento informado, de hecho. Y sí, saben otra cosa que, perdón, Moni, pero un segundo, de lo que dijo Erin, lo dijo como muy así, pero esto es importante, yo es algo que le digo a mis pacientes. Si tú fuiste con un terapeuta y que ese terapeuta no te mencionó que supervisa, hiciste bien en cambiar de terapeuta. O sea, los terapeutas que somos terapeutas clínicos supervisamos, punto fin. No, aquel terapeuta que ni lo menciona o que no lo dice o que no lo hace, lo mejor será que en ese momento ese terapeuta tal vez no es la mejor opción, porque uno Entonces, siempre tiene que ser Pero consciente de que hay cosas que uno no ve y que esas cosas son importantes irlas a trabajar de manera personal. ujú. Y se vale que lo preguntes, y si no te lo dicen, se vale que lo preguntes, y entonces se yo creo vale que más bien preguntar quién es tu supervisor. Sí, el se vale. mensaje para los pacientes es así como tienen que checar las cédulas profesionales que realmente sean quienes dicen ser, pues la siguiente pregunta que le tendrían que hacer a sus terapeutas es si supervisan. Pero no es todo el tiempo, por lo menos desde la corriente que yo sigo, no es todo el tiempo, es por periodos. Yo no siempre superviso a mis pacientes. Yo ya identifico cuando algo cuando algo ya se me está atorando, que es necesario, busco la supervisión específica pero ya no superviso como solía supervisar hace 15 años, por ejemplo, que era quizá de una manera constante. Ya no. claro, porque ya no estás en formación. O sea, la idea No, de la supervisión es hacerlo Sí, sí, sí. eventualmente exacto. para Sí, checar sí, Uno tu sí. está Sí, especializándose en algo. o sí, es cuando te cierto. atoras. Sí, es cierto. Yo tampoco superviso a todos mis pacientes, pero tengo supervisor. Tengo un par de supervisores. Tengo el primario y la otra por si el primario no puede, ¿no? O sea, tengo dos supervisores, de hecho. Entonces, es bueno que uno tenga supervisor. Pero es cierto, tu terapeuta tampoco necesariamente va a estar supervisando tu caso. No nos da la vida, pues, ¿no? O sea, no supervisamos todititos nuestros casos, pero a mí me parece una pregunta válida preguntarle a tu terapeuta, ¿y tienes supervisor? ¿No? ¿Y quién es tu supervisor? ¿O quiénes son tus supervisores? ¿O quién es tu equipo de supervisión? Por supuesto, por supuesto. Válido e importantísimo. También puedes preguntar qué haces en supervisión, ¿no? Para que la persona esté como sepa, o si no ha visto este programa, ¿qué haces?
también es válido. Sí, pues oigan, se nos acabó el tiempo. Digo, al final, desde el punto de vista de psiquiatría, sí tenemos supervisor, sí también vamos a terapia, sí separamos como las dos cosas, pero funciona un poquito diferente, ¿no? Al final estamos enfocados como a una parte mucho más médica y más bien con lo que yo podría aportar desde el punto de vista de psiquiatría es, no tenemos que saberlo todo el tiempo, ¿no? Estamos en constante formación y en constante entrenamiento y platicando siempre con otros colegas cuando algo se nos atora o pedimos, también nos podemos volver ciegos a muchas cosas y pedimos como una segunda opinión de otra valoración, o sea, como creo que lo más importante es reconocer como nuestras propias limitaciones y saber que, pues eso, no tenemos por qué saberlo todo el tiempo, ¿no? Ni tampoco tenemos soluciones todo el tiempo. Creo que mientras como profesionales estemos ahí parados, ¿no? Reconociendo como, pues sí, que también hay cosas que no sabemos, creo que podemos estar haciendo las cosas bien, me parece. Pues no sé si tienen algo más que agregar, ¿no? Pues muchas gracias a todas y todos por acompañarnos, gracias. Voy por acá, Claudia, Mercedes, Mónica, Erin, Bárbara, Corina, Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Compártalo con sus terapeutas, por favor, con sus colegas. También queda en el canal de YouTube y si alguien desea contactar directamente con alguna de las integrantes de Brain and Mind, puede encontrar su información en brainandmind.mx. Y los esperamos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios con el tema La importancia de las emociones en la psicoterapia. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.